Tengan buenas tardes, jóvenes de segundo año comercial de Contaduría y Secretariado. Es un gusto para mí poder dirigirme a ustedes una vez más este día, viernes 17 de julio del año 2020. Damos gracias a Dios por un día más de vida y a la oportunidad que tenemos para reunirnos y conectarnos en línea a través de las plataformas digitales para poder tener clases una vez más y desarrollar un contenido nuevo a través del cual se nos permita y podamos crecer en conocimientos en este proceso de formación académica que estamos llevando a pesar de las limitantes que tenemos. Le saluda el profesor Mario Martínez, coordinador de la especialidad. Este día vamos a tener la oportunidad de trabajar en nuestra especialidad Tecnología Comercial número 2 y dentro de la especialidad de Tecnología Comercial número 2 vamos a trabajar la materia de el derecho laboral. El derecho laboral, así se llama la materia que estamos trabajando. Entonces, el tema que nos corresponde trabajar en esta oportunidad es los derechos de los trabajadores. Vamos a conocer un poquito más acerca de cuáles son los derechos que tienen todos los trabajadores cuando ya estamos laborando en las empresas privadas. Nuestro indicador de logro en esta oportunidad será el siguiente: conocer los derechos, las prestaciones y los beneficios a los cuales los empleados tienen derecho al estar laborando en las empresas privadas. Ese es el objetivo principal que buscamos en esta tarde, que al finalizar esta sesión de trabajo, nosotros como estudiantes estemos en pleno conocimiento de cuáles son los derechos, las prestaciones, los beneficios a los cuales todos los empleados, todas las personas tienen derecho y se hacen acreedores al ingresar a trabajar a una empresa privada. Acuérdese que ahorita usted está en un proceso de formación en donde ya dentro de un año usted también estará formando parte de esa población económicamente activa en las empresas privadas. Entonces es importante que usted tenga un conocimiento de primera mano y usted sepa cuáles son sus derechos cuando usted es parte de una empresa en calidad de empleado. Comparto con ustedes la agenda que vamos a desarrollar en esta tarde. Primero vamos a comenzar viendo unos conceptos básicos. Luego vamos a ver ya un detalle de los derechos a los cuales un trabajador se hace acreedor al trabajar en las empresas privadas. Y luego voy a compartir con ustedes una bibliografía de referencia y material de apoyo para que ustedes retroalimenten más el tema en sus tiempos libres. Y de igual manera compartiré con ustedes algunos videos complementarios y alusivos a la temática que estamos desarrollando en este día. El equipo de trabajo que es necesario dispongamos de él para desarrollar la clase. Recuerde que es importante que usted tenga acceso a una computadora o en su defecto a un celular para poder tener acceso y ver todo el material que estamos compartiendo. De igual manera es importante que tenga a la mano su cuaderno para hacer las anotaciones de las ideas principales y también el documento base del contenido, que es este mismo que usted está viendo en pantalla y que puede disponer de él a través de la plataforma del colegio. Antes de entrar en materia, comparto con ustedes la siguiente reflexión que dice de la siguiente manera: no saber es una excusa que tiene una solución muy simple, que es aprender. Recuerde que cuando estamos en el proceso de aprendizaje,
Muchas veces nosotros cometemos un gran error y ese error es que automáticamente nosotros nos bloqueamos ante un nuevo conocimiento, ante un nuevo proceso de aprendizaje. Bien es como dicen que la mayor limitación que el ser humano tiene para aprender es mental, es uno mismo y está en todo en la mente. También es importante que usted sepa que el hecho de que el ser humano no sepa algo, tampoco es algo que sea malo, porque es parte de la naturaleza del ser humano, porque no nacemos aprendidos. Y por eso estamos en un proceso de educación, en un colegio, en una escuela. Lo preocupante sería que, a pesar de que yo soy consciente de que no sé, me quede de brazos cruzados y no me active. Porque ese es el deber ser del ser humano. Partiendo de la base que yo no sé algo, que no lo conozco, la solución es que yo me active y con actitud positiva me disponga a aprender, tener ese deseo de aprender. Acuérdese que como seres humanos no estamos obligados a saber todo, pero lo que sí estamos obligados es a investigar y saber dónde encontrar la solución y la respuesta a cada una de nuestras inquietudes. Así que todo se resume en una sola palabra: actitud. En una sola palabra se resume todo: la actitud con la cual la persona, el ser humano, enfrenta ese proceso de su estudio, su formación, su preparación, querer aprender cada día un poquito más. Acuérdese que cuando estamos iniciando una clase, todos partimos de cero, que no sabemos nada, y estamos aquí para aprender. Entonces, esa es la actitud que debe de tener. Entremos en materia ahora. Pero no se olvide de lo que hemos hablado. Piense en eso. Bueno, como vamos a hablar acerca de los derechos de los trabajadores, como vamos a hablar acerca de los derechos laborales, yo considero que es importante que primero nosotros definamos qué es el derecho laboral. Entonces, en ese sentido, manejemos por favor que el derecho laboral es un conjunto de reglas. El derecho laboral es un conjunto de reglas que se encarga de regular las obligaciones entre trabajadores y los patrones, es decir, las partes que intervienen en una relación de trabajo. Acuérdese que las partes que intervienen en una relación de trabajo son dos. Uno es la empresa, que también se le puede llamar jefatura o también se le puede llamar patrono. Y otra parte es el empleado. Entonces esas son las dos partes que intervienen en una relación de trabajo. Y en esa relación de trabajo, ambas partes tienen derechos y tienen obligaciones. Y el derecho laboral es, digamos, la ciencia o es la rama del derecho o es la especialidad que se encarga de velar y de regular esa relación laboral. Se encarga de establecer ese conjunto de reglas a través de las cuales ambas partes van a cumplir con la parte que le corresponde en cuanto a derechos y obligaciones. Dicho esto, es importante que comencemos a ver cada uno de los derechos a los cuales los trabajadores son acreedores. Quiero que comencemos a hablar acerca del derecho a la asociación. En cada uno de los derechos que tienen los trabajadores al estar trabajando en una empresa, voy a ser un poco breve porque, como dicen a través de las imágenes, estamos diciéndolo todo. El derecho de la asociación considero yo que se refiere
al derecho que tienen todas las personas a asociarse libremente. Acuérdense que estamos hablando de los derechos de los trabajadores, de los derechos que tienen las personas al trabajo y en qué condiciones. Entonces, el derecho de la asociación considero que es el derecho que tienen todas las personas para asociarse entre ellas libremente y por voluntad propia para constituir una sociedad, una persona jurídica. También tenemos el derecho a la libertad sindical. En el Código de Trabajo está regulado de que en las empresas los empleados tienen el derecho, si así lo desean, a reunirse y constituir un sindicato de trabajadores. Por lo general, el objetivo de los sindicatos de trabajadores se da más que todo en las empresas públicas, y las empresas públicas son las del gobierno. Pero es un derecho, al fin de cuentas, que tienen los trabajadores, que también los trabajadores pueden hacer uso de él en la empresa privada. El objetivo de los sindicatos de trabajadores es velar por el cumplimiento de los derechos de los empleados de la compañía, porque muchas veces y en muchas empresas esos derechos de los trabajadores son violados, son vulnerados. Pero también es importante mencionar que cuando los empleados van a decidir reunirse para asociarse y formar un sindicato laboral, ese es un tema que en las empresas los empleados deben de manejarlo con bastante prudencia y saber hacerlo de acuerdo y en el marco de la ley, porque en muchas empresas es mal visto por el patrono. Si pensamos como un empresario, si pensamos como un patrono, a nadie le gustaría tener dentro de su empresa a un sindicato de trabajadores, porque sabe que el sindicato de trabajadores va a estar siempre velando y cuidando que los derechos de los empleados se cumplan al pie de la letra en el marco de la ley. Y eso para una empresa, para el empresario, muchas veces puede generar problemas en el caso de costos económicos. Entonces es un tema muy delicado, pero igual es un derecho que tienen los empleados. De igual manera tenemos el derecho a la seguridad social. Cuando nosotros estamos hablando del derecho a la seguridad social, es importante que tengamos claro que todas las personas tienen derecho a la salud. Es un derecho que tienen todos los empleados. Por eso es de que todas las empresas están en la obligación de darle a los empleados el beneficio de que sean inscritos en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social para que puedan gozar de prestaciones médicas, ya sea por accidente de trabajo o también por enfermedades comunes. Y este beneficio no solamente es para el empleado,
sino que la ley establece que este beneficio se puede extender para los miembros de la familia de el trabajador. Entonces, la idea es de que cuando el empleado cada mes reciba su salario, se le va a retener un porcentaje de ese salario que ha recibido, que en todo caso sería del 3%. Y el objetivo de esa retención es que él pueda cotizar a los servicios del Seguro Social. La empresa, después de que hizo la retención, tiene que trasladar ese dinero al Seguro Social. Y a partir del siguiente mes, pues ya el empleado podría comenzar a gozar de los beneficios de salud. De igual manera, los empleados tienen derecho a una pensión digna. Cuando decimos un derecho a una pensión digna, es aquella que se da cuando el empleado ya se ha jubilado y se ha retirado de trabajar y ya está en una edad de vejez. Entonces, si nos vamos a lo que dice la ley, ahí establece de que cuando el empleado ingresa a trabajar a una empresa, del salario que recibe cada mes, hay que retenerle una cantidad. Y esa cantidad es del 7.5, 7.25, por ahí anda el porcentaje, ya lo vamos a verificar bien. Pero ese porcentaje se le aplica al sueldo de la persona y se le retiene. Y ese dinero que se le retuvo es para que pueda cotizar a la AFP. Entonces, esa es una retención que se aplica todos los meses. Y es como un ahorro. Luego la empresa ese dinero lo traslada a la AFP, a donde la persona esté afiliada, ya sea Confía o Crecer. Y el objetivo es que ese ahorro que la persona va a ir acumulando todos los meses durante todos los años que trabaje, se lo van a devolver cuando la persona ya no trabaje, ya se jubile y ya esté en su época de retiro y de vejez. Entonces, ese es un derecho al cual tienen los trabajadores. Lamentablemente, muchas empresas no ofrecen al empleado el beneficio de esa prestación legal de la AFP y tampoco la del Seguro Social. Y la razón principal por la cual no la ofrecen es por el tema del costo que le genera. Y menciono el costo porque para que el empleado pueda cotizar al seguro y a la AFP, no basta únicamente con la retención que se le hace al empleado sobre el sueldo que recibe, sino que también la empresa tiene que aportar un porcentaje, una cantidad. Y eso es la parte que a la empresa le duele muchas veces, el costo económico que le genera. Por eso es que muchas empresas no ofrecen ese beneficio. Pero si nos vamos a la ley, es obligación. El derecho a la seguridad, el derecho a la seguridad y a la higiene ocupacional se refiere a que todos los empleados tienen el derecho de que la empresa en la que yo estoy trabajando tenga establecido, tenga elaborado un programa de seguridad e higiene ocupacional. El objetivo de los programas de seguridad e higiene ocupacional es prevenir accidentes de trabajo.
Ese es el objetivo de los programas de seguridad e higiene ocupacional. Prevenir los accidentes de trabajo en las empresas, en los lugares de trabajo. Entonces, el Ministerio de Trabajo le exige a cada empresa que toda empresa debe de tener elaborado su programa de seguridad e higiene ocupacional, en el cual debemos de encontrar bien definido por parte de la empresa todo un protocolo a seguir para efectos de prevenir accidentes de trabajo. Dentro de ese protocolo y de las medidas que la empresa debería de impulsar y de aplicar, tenemos que considerar, por ejemplo, que toda la empresa esté debidamente señalizada, las señales de emergencia, que las salidas estén bien identificadas. Y de igual manera, en ese programa de seguridad e higiene ocupacional, también debería de estar considerado todo un protocolo a seguir por parte de la empresa en caso de que se diera alguna eventualidad que está fuera de nuestro control, como por ejemplo a la hora de que exista algún incendio, algún terremoto, algún desastre natural. ¿Cómo va a reaccionar la empresa para proteger a sus empleados? Todo eso lo dice y lo establece este documento que se llama un programa de seguridad e higiene ocupacional. Entonces, este es un programa que el Ministerio de Trabajo le exige a las empresas, que lo tengan para protección de los empleados. Entonces, yo como trabajador tengo el derecho de que la empresa me brinde todas las herramientas necesarias y que están consideradas en el programa de seguridad e higiene ocupacional. Yo como empleado tengo derecho a que la empresa me brinde todas las herramientas necesarias para efectos de prevenir accidentes, que la empresa me brinde las herramientas y los espacios y las condiciones para efectos de evitar accidentes y de saber cómo reaccionar ante las eventualidades que puedan existir. Entonces, es importante. De igual manera, los empleados tienen derecho a un salario. ¿Sí? Los empleados tienen derecho a recibir un salario. Y la ley es bien clara en ese punto. A la hora de que le vamos a pagar un salario a un empleado, el pago tiene que ser en efectivo. O sea, cuando estamos diciendo en efectivo, ¿verdad? Allí entra diferentes posibilidades. Porque sabemos que hoy en día la mayoría de las empresas no le van a pagar a usted en efectivo billete sobre billete. Porque no van a mandar al mensajero al banco a cambiar un cheque de $5,000 en efectivo para que le podamos pagar a los empleados. Usted sabe que hoy en día la mayoría de las empresas lo que hace es o le pagan con cheque o le pagan con depósito en el banco para que pase al cajero. Pero aquí lo importante es que la ley dice que cuando la empresa le va a pagar a un empleado, el pago tiene que ser realizado con dinero y no en especies. Y en esta parte le quiero hacer la aclaración. Cuando la ley dice que no es permitido que a un empleado se le pague con especies, se refiere, por ejemplo, vaya, le voy a poner un escenario. Imagínese usted que la empresa no tiene dinero para pagarle al empleado. Entonces, como no tiene dinero para pagarle al empleado, le dice el dueño de la empresa, te voy a pagar con vales para que pase al supermercado. Eso es pagar en especie. Recibir un pago por tu trabajo
pero a través de un insumo diferente al dinero, pues, a través de un elemento diferente al dinero. O, por ejemplo, que le dijeran en la empresa, mire, ya es el día de pago, pero como no tengo dinero para pagarle, le voy a pagar, por ejemplo, ahí tengo en la bodega unas mesas y unos escritorios que ya no utilizo. Entonces, se los voy a regalar y ese es su pago. Eso es pagarle en especies. O que le dijeran, le voy a pagar su sueldo, pero no con dinero, sino que una computadora le voy a dar. Eso es pagarle en especie, a través de un recurso diferente al dinero. Entonces la ley establece que el empleado tiene derecho a un salario, pero tiene que ser cancelado el mes de trabajo con dinero, con dinero. Ya sea que se lo paguen en efectivo, ya sea que se lo paguen con cheque, o ya sea que se lo paguen con depósito para que vaya al cajero. Ahí la modalidad es indiferente. Los empleados tienen derecho a una indemnización. La indemnización es un derecho que tienen los empleados cuando son despedidos de la empresa. Los empleados tienen derecho a una indemnización cuando son despedidos de la empresa. Lo que la ley dice es de que cuando un empleado es despedido de la empresa, tiene derecho a una indemnización. Y la forma de calcular en términos generales esa indemnización es que la persona va a recibir un salario mensual por cada año de trabajo. Por cada año de trabajo va a recibir el equivalente a un salario mensual. Si la persona trabajó menos de un año o trabajó más de un año, ahí el cálculo se tiene que hacer proporcional, ¿verdad? Pero la base sería esa, que sería un salario mensual por cada año de trabajo. Pero acuérdese que también aquí existen algunas condiciones que habría que tomar en cuenta. Porque imagínese a la persona, la despidieron de la empresa porque cometió un error grave, como por ejemplo un robo. Acuérdese que en ese caso lo van a despedir, pero no le van a dar indemnización. Porque la ley dice de que si una persona es despedida con causa justificada, el patrono no tiene ninguna responsabilidad con él y el empleado perdió sus derechos. Entonces esas son condiciones que en el momento tienen que considerarse y que vamos a ver más en detalle cuando ya estemos viendo toda la parte numérica de este tema de la indemnización. Incluso, si el empleado renunció voluntariamente, el empleado todavía tiene derecho a una indemnización. Pero en ese caso ya no sería sobre el 100%, sino únicamente al 50% de la indemnización que le correspondería originalmente. Los empleados tienen derecho a un aguinaldo. Acuérdese que los aguinaldos la empresa lo da a sus empleados a final del año, allá por diciembre. Y según la ley, la empresa está en la obligación de darle a los empleados una cantidad de dinero en concepto de aguinaldo entre el 12 de diciembre y el 20 de diciembre. Aunque en la práctica son pocas las empresas que
se apegan a esa fecha, porque la mayoría lo dan después, después del 20. Pero lo importante es que lo dé a sus empleados. Entonces, todos los empleados tienen derecho a recibir una cantidad de dinero en concepto de aguinaldo, y la ley establece que para calcular este aguinaldo es realizado en base a una tabla. En base a una tabla donde dice que en esa tabla hay como 3 límites o 3 parámetros para efectos de hacer los cálculos. En el sentido de que el primer límite o parámetro es los empleados que tienen de 1 a 3 años. Luego el segundo límite o parámetro, los empleados que tienen de 3 a 5 años. Y luego el tercero, los empleados que tienen de 5 años en adelante. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Le voy a poner un ejemplo. Esto nada más es un ejemplo, no es tácitamente como está escrito en la ley. Esto es un ejemplo únicamente para que entendamos cómo sería el cálculo. Lo vamos a ver claro más en detalle cuando estemos viendo el tema ya con los números. Pero solamente para efectos de ejemplo y que entendamos. Dice, para efectos del cálculo, los empleados que tienen de 1 a 3 años de trabajar en la empresa van a recibir en concepto de aguinaldo el salario equivalente a 10 días. Los empleados que tienen de 3 a 5 años van a recibir un aguinaldo equivalente al salario diario de 15 días. Y los empleados que tienen más de 5 años de trabajar en la empresa van a recibir un aguinaldo equivalente al salario diario de 18 días. Entonces, así sería la dinámica a seguir para hacer el cálculo. Acuérdese que los numeritos que he mencionado en esta explicación es únicamente para ejemplificar cómo iríamos haciendo el proceso. ¿Sí? Más en detalle lo vamos a ver cuando ya veamos el tema, ya con números exactos. Los empleados tienen derecho a vacaciones. La ley dice de que todo empleado tiene derecho a un tiempo de vacaciones por cada año que ha trabajado en la empresa bajo el mismo patrono. Tiene derecho a recibir un tiempo de vacaciones. El tiempo de vacaciones se refiere a que, por ejemplo, mandamos a descansar a la persona 15 días. Una persona se va a la casa a descansar 15 días y durante esos 15 días la dinámica sería la siguiente. Antes, por lo menos lo que dice la ley es eso. Antes de que la persona se vaya a descansar sus 15 días de vacación, hay que entregarle un cheque. Porque no se va a ir con las manos vacías, ¿verdad? No se va a ir a descansar, no lo vamos a mandar a descansar a su casa 15 días sin dinero. Entonces, la ley dice, por cada año de trabajo, ¿sí? La persona tiene derecho a 15 días de descanso, pero por cada año de trabajo, pero bajo el mismo patrono. Ese es un requisito, porque hay personas de que están trabajando un mes en una empresa, 2 meses en otra empresa, otros 3 meses en otra empresa, y no es así. La ley dice que para tener derecho a ese tiempo de la vacación,
tiene que haber tenido como mínimo el último año de trabajo, haber estado en la misma empresa, bajo el mismo patrono. Entonces, después de haber tenido yo un año de trabajo con la misma empresa, bajo el mismo patrono, yo tengo derecho, según la ley, a que me den 15 días de vacación, 15 días de descanso. Y tengo derecho a que me den un cheque. El cheque va a ser por una cantidad equivalente al salario de 15 días, más una compensación del 30%. Así sería. Tengo derecho a que me den un cheque. El cheque es en concepto de vacación. Ese cheque va a llevar el salario de 15 días y un porcentaje adicional del 30%. Y ese cheque me lo tienen que entregar antes de que inicie mi periodo de vacación, para que el día que yo me tenga que ir a mi casa a descansar, yo ya me voy con mi cheque, con mi dinero. Porque imagínense, me voy a descansar a la casa imagínense que me voy a descansar a la casa, pero sin dinero. La voy a pasar, como dicen, a palitos. Ahora, eso es lo que dice la ley. En la práctica, en muchas empresas, mandan a las personas a su tiempo de vacación, pero sin el cheque de la vacación. Se lo dan hasta después. Eso no es así, eso es incorrecto. ¿Ya? De igual manera, en los 15 días de la vacación, la empresa y el empleado pueden acordar si se los va a tomar de corrido o fraccionado. Todo eso es de común acuerdo. Y también tiene que ver a veces la actividad económica a la cual la empresa se dedica. Porque en muchas empresas al empleado le dan los 15 días de la vacación, pero de corridos. Pero en otras empresas el tiempo de la vacación se lo dan fraccionados durante todo el año. En diferentes épocas o meses del año, allí le van dando. En una época del año le dan 5 días, en otra época del año le dan otros 5 días y en otras épocas le dan 5 días para que durante el año se completaron los 15 días de la vacación. Pero cuando se hace así, eso es platicado de común acuerdo. Cuando hablamos del derecho a la igualdad y no discriminación, pues nos referimos a que todas las personas, todos los trabajadores tenemos derecho a ser tratados con igualdad y a no a ser discriminados. Lamentablemente en muchas empresas, no solamente en el país, sino que en el mundo entero, en muchas empresas se da la discriminación, donde las personas en los trabajos son discriminados quizás por su color de piel o quizás por una preferencia sexual o por un tema de religión. Entonces en muchas empresas los empleados son tratados de diferente manera y son discriminados por estas razones. Y en otras ocasiones ni siquiera les dan la oportunidad de ingresar a la empresa, sino que cuando llegan a aplicar a los empleos, por esas razones que ya mencionábamos, los rechazan. Entonces no debería de ser así, porque a la larga lo único que debería de prevalecer son la parte profesional, las capacidades de la persona. Eso es lo que debería de prevalecer, la parte profesional, las capacidades, las competencias que cada persona pueda demostrar en el área de trabajo en la que está aplicando.
El derecho a la no discriminación por género más que todo se da en el caso de las mujeres. Y esto pienso yo que es algo que se da y que tiene que ver bastante el tema cultural de diferentes sociedades, en el sentido de que hay muchas sociedades que todavía en el pensamiento se han quedado chiquitos, se han quedado cortos en el pensamiento y se han quedado como estancados, atrasados, en el sentido de que manejan todavía pensamientos referentes a la mujer en la parte laboral, capacidades, pero con pensamientos se han quedado pensamientos atrasados de miles de años atrás. Increíblemente hay muchas empresas en donde se discrimina a la mujer por su género. En muchas empresas todavía se piensa de que hay trabajos que solo el hombre puede desarrollar y no le dan espacio a una mujer para que lo desenvuelva, porque manejan una etiqueta, un prototipo, que este trabajo es de solo para hombres. Y no es así, pues. Acuérdese que la mujer ha demostrado mucha capacidad para desenvolverse en todas las áreas sociales de una vida, de la empresa, de la sociedad en sí, de un país. Y ha demostrado un desenvolvimiento excelente. Y muchas veces hasta mejor que el desenvolvimiento de un hombre. ¿Sí? Entonces, poco a poco tenemos que ir evolucionando como sociedad en esos pensamientos. Tenemos que irnos haciendo la idea que todos somos iguales. Todos tenemos el mismo valor, la misma importancia, las mismas capacidades. Que la mujer no se ha hecho para que esté atrás del hombre, sino a la par, junto al hombre. Los dos al mismo nivel. Lamentablemente, pues, todavía quedan rasgos de pensamientos quizás machistas, cerrados, de culturas atrasadas en el pensamiento que tienen esa idea. Pero ahí es donde la mujer con sus habilidades y capacidades poco a poco se ha ido abriendo espacio en los diferentes espacios de la sociedad. Si no, veamos ahora en el mundo entero cuántas mujeres no hay desarrollando altos cargos de poder, dirigiendo empresas, dirigiendo a unas sociedades, dirigiendo a unos países. Y ahí les podría poner como ejemplo Angela Merkel, que es la primer ministra de Alemania. Y así podrían haber más casos, ¿verdad? De mujeres que han sobresalido. Toda mujer tiene derecho a una incapacidad por maternidad. Sí. Recuerde que cuando una mujer está embarazada y está en vísperas de dar a luz a su hijo, la ley le ampara, la ley le respalda. ¿En qué sentido? La ley dice de que tiene derecho a irse de maternidad, a irse de incapacidad después de que dio a luz a su bebé. Tiene derecho a 3 meses de incapacidad por maternidad, a descansar. Y 3 meses que se le tienen que estar pagando su salario durante ese tiempo. 3 meses
que durante ese tiempo no puede perder su trabajo. No se puede aprovechar la empresa para quitarle su empleo. Entonces, es un beneficio que tiene la mujer embarazada de parte de las empresas, de acuerdo a lo que dice la ley. Incluso hay empresas que tienen, como dicen, sentido de responsabilidad social, y la verdad que son pocas las empresas que manejan ese pensamiento. Solamente como un ejemplo, aquí en el país existe una empresa que se llama Nestlé. Nestlé. Ustedes saben que ellos fabrican leche. Entonces, una política, aparte de los beneficios de ley que tiene una mujer embarazada, una política interna que tiene esa empresa es de que cuando una mujer, una empleada de su empresa sale embarazada, la empresa decide por voluntad propia darle un beneficio adicional. Y ese beneficio adicional es de que como ellos se dedican a fabricar la leche, a las empleadas que salen embarazadas y se van incapacitadas por maternidad, el beneficio que le dan a ellas es de que les dan la leche para su bebé gratis durante un año. Entonces, qué bonito es trabajar en empresas así, la verdad que reconocen esa parte. Son empresas que tienen ese sentido humano. Todos los trabajadores tienen derecho a un tiempo para alimentación. Por lo regular es una hora. La mayoría de empresas manejan de 12 a 1 de la tarde, aunque dependiendo el rubro económico al cual se dedique la empresa, la hora podría variar, pero siempre hay que darle al empleado 1 hora para que descanse y tome sus alimentos. En el caso, por ejemplo, de las empresas que se dedican a los restaurantes, ellos, los empleados, no descansan a las 12 a 1 de la tarde, porque a esa hora, por la actividad económica a la que se dedican, es a la hora que más tienen que trabajar, porque está lleno, porque hay clientes, hay que atenderlos. Entonces, por lo general, ellos en algunos restaurantes lo que hacen es que esa hora de comida para los empleados se la dan a los colaboradores, pero cuando ya el movimiento de clientes ha bajado y hay espacio para que coman ellos, por ahí tipo 3 de la tarde. Entonces, lo importante es de que la hora, el empleado, para tomar sus alimentos, siempre la tenga. Sea a las 12, que es lo tradicional, o sea más tarde, pero siempre debe de tenerla. Los empleados tienen derecho a un día de descanso. Por lo regular, ese día de descanso es el domingo, pero no es obligación de que para todas las empresas tenga que ser el domingo. Quizás las empresas que manejan como día de descanso el domingo quizás son las oficinas, pero hay empresas donde por la actividad económica a la que se dedican, el día de descanso de los empleados no es el domingo, sino que es entre semana. Quizás es un día lunes, un día martes, un día miércoles y así sucesivamente. Y si se diera el caso de que un empleado el día de descanso lo trabajó, claro, de común acuerdo con la empresa, ese día se le tiene que pagar doble, porque así lo dice la ley. Todas las personas tienen un derecho, que es el trabajo, independientemente de que sean personas que tengan alguna discapacidad física o visual. Todas las personas tienen derecho a una oportunidad laboral.
yo tengo derecho a recibir una oportunidad de trabajo, independientemente de alguna discapacidad que yo tenga. La ley establece como mínimo, y así está establecido en la ley, todas todas las empresas están obligadas a contratar dentro de su nómina de empleados como mínimo entre 3 a 5 personas que tengan alguna discapacidad. Y eso es obligatorio para todas las empresas por ley. Las empleadas domésticas también tienen derechos. Las empleadas domésticas también tienen derechos laborales. Acuérdese que cuando estamos hablando de las empleadas domésticas, estamos hablando de las personas que trabajan en casa. Las empleadas domésticas son las personas que trabajan en las casas, haciendo labores domésticas, barrer, trampear, cocinar, lavar, planchar, todas esas actividades domésticas. Antes, este sector estaba desprotegido, pero con unas reformas que se le hicieron al Código de Trabajo ya están amparadas por la ley, en el sentido que las personas que trabajan como servicio doméstico en las casas también tienen derechos laborales que tienen que ser respetados, al igual que un empleado que está en una empresa. Aquí podríamos hacer nosotros una reflexión. Hay que valorar, hay que respetar y hay que valorar el trabajo que hacen las personas en casa, porque es un trabajo pesado, la verdad, y muchas veces no es reconocido. ¿Cuántas veces no hemos escuchado decirle a alguien que solo se mantiene en la casa: si vos ni trabajás, vos solo en la casa pasás? Pero esa es una gran mentira y una gran equivocación, porque en la casa el trabajo nunca hace falta, en diferentes actividades. Entonces, por esa razón, debemos de valorar el trabajo de las personas que están en casa y respetarlo. Usted sabe de que quienes tienen empleadas domésticas en este país quizás son las personas, digámoslo así, que tienen dinero, pues, que tienen las facilidades de contratar a alguien allí en la casa para que me haga todos los quehaceres. Pero el 80% de la población en el país no tiene en su casa una empleada contratada para servicios domésticos. Quizás solamente un 20% de la población. Y estamos hablando de 20% de la población que no pertenece a la clase baja y que no pertenece a la clase media quizás, sino gente que quizás pertenece de la clase media para arriba, pues. Pero el hecho de que nosotros no tengamos en la casa alguna persona contratada para hacer el trabajo doméstico, no quiere decir que en la casa nadie lo hace. En la mayoría de los casos, quien hace ese trabajo en la casa es mamá, las madres. Entonces es importante valorar el trabajo de ellas, porque ellas también tienen derechos, como todo empleado. Y muchas veces ese trabajo ni es reconocido.
En el mismo caso de las empleadas domésticas están los derechos de los trabajadores agrícolas. Acuérdense que los trabajadores agrícolas son los trabajadores del campo. Ellos también tienen derechos en cuanto a salarios, la forma como se debe establecer, a sus días de descanso, a condiciones mínimas que se les deben de dar para que realice su trabajo. El trabajo de ellos es muy importante, ya que ellos trabajan la tierra, cultivando los alimentos que después son cosechados y llegan a la ciudad, a los mercados, a los supermercados, para que después pueda llegar a nuestra mesa. Solo póngase a pensar, para tener un alimento en la mesa, esos alimentos, ¿cuál fue el origen? El proceso que tuvieron que pasar. Todo comenzó con los trabajadores agrícolas, la gente que trabaja en el campo cultivando la tierra. Entonces, está regulado el trabajo de ellos en la legislación del Código de Trabajo. De igual manera, todos tenemos derecho a descansar los días de asueto. Acuérdense que según la ley, durante el año hay varios días o periodos que son días de descanso para las personas en general por la celebración de diferentes actividades. Allí podríamos mencionar las vacaciones de Semana Santa, vacaciones por las fiestas agostinas, las vacaciones por la época de Navidad, las vacaciones por el Día del Trabajo, el Día del Padre, el asueto, ¿verdad? A estos días de descanso se les llaman asueto, no vacación, porque lo de la vacación ya es otro tema. A estos días de descanso son asuetos, ¿sí? Entonces ahí podemos mencionar los asuetos por las fiestas navideñas, por las fiestas agostinas, por la Semana Santa, por el Día de la Madre, el Día del Padre, el Día de la Independencia, este, y así sucesivamente hay otros más en el calendario que aparece en el Ministerio de Trabajo. Entonces, cuando son estos días de asueto por alguna festividad o actividad especial, el empleado tiene derecho a descansarlos. Y si no los descansa, porque le tocó trabajarlo, esos días tienen que ser pagados, pero por el doble, en comparación a lo que se paga un día normal de trabajo. Los empleados tienen derecho a las herramientas de trabajo. La ley establece que cuando una persona es contratada en una empresa, tiene derecho a que se le faciliten todas las herramientas que necesita para realizar el trabajo que se le ha encomendado. Y esas herramientas de trabajo tienen que estar en buen estado. Y yo como empleado tengo la obligación de cuidarlas para devolverlas en el momento que se necesite, de igual manera en buen estado. Porque si ya las devuelvo eh, en mal estado, ya no sirven, arruinadas, entonces ahí sí yo tendría que cubrir ese costo. Imagínense, me contrataron para trabajar en una oficina, llevando la contabilidad. La empresa está en la obligación de darme las herramientas que necesito para hacer mi trabajo. ¿Cuáles son esas herramientas? La empresa tiene que darme un escritorio, una silla, una computadora y todo lo que tiene que ver con papelería. De igual manera, ¿verdad? En otras áreas de trabajo. El derecho al pago de horas extras es muy importante. Acuérdese que todos tenemos un horario de trabajo. Entonces, por ese horario de trabajo tenemos establecido un salario por hora. Entonces la ley establece que cuando yo me quedo trabajando en la empresa después de mi horario establecido, esas ya son horas extras y se pagan de diferente manera a como se paga una hora normal de trabajo. Entonces la ley establece que yo tengo derecho
a recibir un pago de horas extras en los casos de que me quede trabajando en la empresa en un horario fuera del normal por el cual fui contratado. Acuérdese que en el Código de Trabajo regula un horario de trabajo diurno y un horario de trabajo nocturno. El horario de trabajo diurno empieza desde las 7 de la mañana, desde las 6 de la mañana, perdón, desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la noche. Horario de trabajo diurno. Y el horario de trabajo nocturno empieza desde las 7 de la noche hasta las 6 de la mañana del día siguiente. Sí, lamentablemente en muchas empresas no se pagan las horas extras y al empleado lo hacen trabajar no 8 horas como dice la ley, sino 10, 12 y hasta 14 horas y por lo mismo, por el mismo salario. Los trabajadores tienen derecho a recibir permisos para faltar al trabajo. Sí, la ley establece que los empleados tienen derecho a recibir permiso de la empresa para faltar al trabajo, para ausentarme del trabajo, por motivos justificados que yo debo documentar. Ahora, tampoco voy a faltar al trabajo solo porque la ley dice que tengo derecho a que me den permiso, voy a faltar a cada rato. También hay un parámetro, según la ley hay un parámetro, ¿verdad? De permisos mínimos, ¿verdad? Hay un mínimo de permisos que la empresa está obligada a darle al empleado para que falte a sus actividades. ¿Sí? Hay, según la ley, un parámetro de el número de permisos como mínimo que la empresa está obligado a darle al trabajador para que falte, por razones justificadas, ¿verdad? Obviamente. Y el deber del trabajador es de que cada vez que va a faltar, pues justificar el motivo de la falta, pues así debe de ser, justificarlo. Y si esa falta, aunque sea justificada, eh, me van a descontar el día o las horas que falté, la verdad que en la práctica ya eso ya queda a criterio de cada empresa y cada patrono. Lamentablemente en la realidad así se maneja. Ya queda a criterio de cada patrono, de cada empresa, si el permiso, aunque sea justificado, va a ser descontado o no de su salario. Obviamente, si el permiso es injustificado, ni le van a andar preguntando, de un solo le van a hacer el descuento. ¿Sí? Pero el deber mío como empleado es justificar cada vez que yo falto. Puede ser que falté por una consulta médica o falté porque tuve un accidente en mi casa o falté porque tengo un compromiso de una reunión en el colegio de mis hijos y así sucesivamente. Ya para ir finalizando, pues todos los empleados tenemos derecho a que desarrollemos nuestro trabajo que nos han encomendado en un lugar y espacios limpios, por motivos de salud también, e higiene ocupacional y evitar accidentes de trabajo. Aunque no quisiéramos llegar a este punto, de igual manera los empleados tenemos derecho a una ayuda, a recibir una ayuda este, relacionada a la muerte de un familiar. Sí, aunque la verdad que la ley en este caso no establece de que es obligación de que la empresa
le dé una ayuda al empleado, ¿verdad? Pero por lo general todas las empresas sí lo hacen por esa parte humana, ¿verdad? De las personas, porque todas las personas no podemos ser indiferentes ante la muerte de un familiar de un empleado. Tenemos que mostrar esa parte humana que tenemos, porque es un camino que todos llevamos y es algo que todos podemos pasar en diferentes momentos. Entonces, por lo general, en las empresas lo que se hace es de que cuando a un empleado se le ha muerto un familiar, pues primero se le da permiso para que se ausente un par de días, unos 3 días, para atender todo lo que tiene que ver con los servicios fúnebres, el velorio, el entierro, y se puede reponer anímicamente de la pérdida que ha tenido. Y de igual manera, como empresa, lo que se acostumbra hoy en día es de que entre todos los empleados se reúne una colaboración voluntaria de dinero y ya el dinero se le hace llegar al empleado para que se ayude, porque acuérdense que cuando pasa esto se generan gastos económicos, entonces es una forma de ayudar al empleado. En muchas empresas también lo que se hace es de que cuando el empleado es quizás muy cercano a la compañía, y así lo decide la empresa, pues se le manda una corona de flores y a veces algunos compañeros van este, al velorio o al entierro del familiar de mi compañero de trabajo, pero eso ya se da cuando somos bastante cercanos. Todos los empleados tenemos derecho a recibir capacitaciones para fortalecer nuestras habilidades y competencias laborales y poder crecer profesionalmente, no solamente para beneficio de nosotros, sino que también para beneficio de la empresa y tener un mejor desarrollo de nuestro trabajo. Por lo general, las empresas, esta parte de las capacitaciones lo maneja a través de el INSAFOR y un programa que ellos tienen para capacitar a los empleados en diferentes áreas laborales. Recuerde que todos los empleados tenemos derecho a tener un contrato individual de trabajo a través del cual se establece la relación laboral que hay entre la empresa y el empleado y a través del cual se deja por escrito todas las condiciones en base a las cuales yo he sido contratado para desarrollar mi trabajo. La no existencia de este documento, no vayan a pensar en ningún momento que deja desamparado al empleado, porque aunque no exista el contrato de trabajo, siempre hay otras formas como un empleado puede demostrar que existe una relación laboral entre la empresa y mi persona. El hecho de que no exista este contrato de trabajo físicamente es algo que es únicamente responsabilidad de la empresa. Allí la empresa es la que está incumpliendo con una obligación que ella tiene y por la cual puede ser sancionada de parte del Ministerio de Trabajo. De igual manera, cuando un empleado, en este caso el hombre, ¿verdad? Este, le acontece el nacimiento de un hijo, pues tiene derecho a que la empresa le permita pues ausentarse un par de días para ver todo lo relacionado al nacimiento de su hijo. Como mínimo, cuando se dan estas cosas, las empresas le permiten al empleado, al hombre, que se ausente como unos 3 días para que atienda pues todo lo relacionado al nacimiento de su hijo y a su esposa que está recién salida del hospital. Todas las personas tenemos derecho a recibir un trato digno y con respeto. Es un derecho que todas las personas tienen, ¿verdad? Ser tratadas con respeto de parte de los compañeros y de parte de los jefes. Lamentablemente en muchas empresas los jefes abusan de los empleados en el sentido de que los maltratan, les faltan el respeto, los humillan, los denigran, aprovechándose
de la necesidad que tienen y los explotan y les dan un trato que no es digno de toda persona. Entonces, toda persona tiene derecho, acuérdense, a recibir un trato de parte de los jefes, pero un trato basado en el respeto y la tolerancia, un trato digno, ser tratados como seres humanos. Y de igual manera, pues, el Código de Trabajo regula el derecho al trabajo para menores de edad. Aunque acuérdense que lo recomendable es que los menores de edad no trabajen, pues, que se dediquen primero a estudiar y ya cuando estén en capacidad de trabajar, pues que lo hagan, que trabajen. Pero como acuérdense que hay menores de edad que por la situación económica en la que vivimos en el país, aún siendo menores de edad, tienen la necesidad de ir a trabajar, pues. Entonces, en esos casos, la ley también tiene una regulación que se debe de cumplir en las empresas. Y esa regulación dice que yo le puedo dar como empresa trabajo a un menor de edad, pero siempre y cuando este menor de edad esté autorizado por sus padres de familia o encargados para que trabaje. Y así tiene que quedar por escrito, de parte de los padres de familia o encargados del menor de edad. Tienen que presentarle a la empresa diferentes documentos a través de los cuales queda registrado y queda evidencia de que yo estoy enterado de que este menor de edad va a trabajar y yo le doy permiso y le doy el consentimiento. Esa es la regulación que dice el ministerio. Yo como empresa le puedo dar trabajo a menores de edad, pero siempre y cuando estos menores de edad estén autorizados por sus padres de familia o personas encargadas. Y así me lo hagan saber como empresa por escrito. Estas son algunas referencias bibliográficas y materiales de apoyo que yo les dejo por acá. Hablando de los derechos de los trabajadores, podemos apoyarnos en el Código de Trabajo y también en la Constitución de la República de El Salvador. Y de igual manera, acá en estas referencias bibliográficas y material de apoyo, yo le dejo un enlace a través del cual usted en YouTube va a poder encontrar un video que es una entrevista que se hace en un programa de televisión en conmemoración a el 1 de mayo, que es el Día Internacional del Trabajo. Entonces, en el marco de esa celebración, se desarrolla una entrevista para hablar acerca de los derechos de los trabajadores. Y de igual manera, en el otro enlace, van a encontrar ustedes un video en el cual siempre en el marco de la celebración del Día de los Trabajadores, este video hace referencia a un video musical. Es una canción que se hizo en conmemoración a los trabajadores. Y esta canción es muy bonita y es realizada por un cantante de música urbana que se llama Calle 13. Les recomiendo que lo vean, es muy bonito el video. Es un homenaje a los trabajadores. Como conclusión, podemos decir que los derechos de los trabajadores son importantes y es necesario estar atentos y velar por su cumplimiento. Pero tenemos que estar conscientes de que los derechos de los trabajadores van de la mano de las obligaciones, las cuales también deben de ser cumplidas por los empleados, para que todos tengamos equidad, igualdad y trato justo entre ambas partes. Esto ha sido todo por mi parte el día de ahora. A todos ustedes por su atención y tiempo. Muchas gracias. Que pasen una feliz tarde. Nos vemos en la próxima.